Seguimos con noticias en este martes 4 de junio de 2024, amigos y amigas, y contarles que hoy se realizó la presentación del informe alternativo sobre los derechos de la niñez y adolescencia en Ecuador 2024, elaborado por 25 organizaciones de la sociedad civil y más de 40 colaboradores expertos en niñez y adolescencia. En un boletín de prensa referente a este tema, suscrito por varias organizaciones, se revela que las niñas, niños y adolescentes mencionan que tienen miedo a la violencia en sus barrios, escuelas y hogares. Sienten angustia por posibles separaciones familiares sin explicaciones claras. La migración, el uso no supervisado de redes sociales, el machismo y el maltrato afectan su salud mental. Sus voces y opiniones no son valoradas, aumentando el riesgo de abusos. Las principales causas de muerte en la niñez y adolescencia se producen por accidentes de tránsito, homicidios y suicidios, todos prevenibles. Sin duda, cifras lamentables que en este caso están afectando la niñez en nuestro país. Vamos inmediato con Rolando Goyes para que nos cuente un poco más. Corapa informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Generamos la transmisión desde uno de los centros de educación superior aquí en la capital, en donde se está presentando el informe alternativo desde la sociedad civil en lo referente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Al respecto, varios de los panelistas dieron su punto de vista en lo que es vulneración de derechos a los menores y se ha dado un dato preocupante. Cada hora existe un niño que es vulnerado en sus derechos. De ahí que se ha hecho un llamado a las autoridades de Estado para que se tome en cuenta lo que se está ejerciendo desde estos colectivos sociales. A propósito de esto, Efigenia Vid, quien es presidenta de la Fundación de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, conversó con nosotros y nos proporcionó algunos datos. Escuchemos. Soy Efigenia Vid, presidenta de la Fundación Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, Defensa ANNA, y delegada y representante de la Coalición contra el Abuso Sexual en la Niñez del Ecuador, COCACEN. Efigenia, durante esta presentación que un niño es vulnerado cada hora en nuestro país. Sería 24 años, es una cifra preocupante. Es una cifra aterradora. Aterradora porque el incremento en estos últimos 5 años es del 640% de casos. En el 2018 hablábamos de la vulneración de un niño cada 3 horas. Ahora estamos hablando de 24 niños al día. Mencionas también que el 30% es principalmente ¿dónde? ¿En la ruralidad o dónde están dándose estos casos? La casuística es a nivel general. Se da con mayor frecuencia en los lugares donde los niños no tienen asistencia, no importa si están en la ruralidad o en la urbanidad, pero no tienen cuidado, no tienen asistencia y quedan al cuidado de personas que abusan de ellos. Ese es el 70% de los casos. El 30% de los casos es violencia sexual que se da en las instituciones, llámese instituciones educativas, instituciones clericales de los diferentes credos, instituciones deportivas, instituciones culturales. El 30% se da en este sistema. ¿Esto qué se puede hacer en el país? Si bien existe política pública dentro de la Constitución, se garantiza el derecho de niñas, niñas y adolescentes, pero en la práctica se ve que esto no se está cumpliendo. Es que no se está cumpliendo porque una cosa es el mandato constitucional que nos llevaría a nosotros como sociedad proteger a nuestra niñez como cualquier especie protege a sus cachorros para la supervivencia. Y otra cosa es que haya una real voluntad política y una real comprensión de que ese 30%, 33% de la población ecuatoriana son sujetos de derechos. No se ve a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Esa es parte de la lucha que estamos haciendo nosotros como defensores de la niñez y adolescencia, de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel de todas las funciones del Estado, porque lamentablemente la ley no genera un cambio cultural. Y como les mostraba yo en las cifras, las violencias que impactan sobre los cuerpos y mentes de los niños, niñas y adolescentes del país son múltiples y ni siquiera tienen un registro
unificado ni actualizado, mucho menos, por parte del Estado. Entonces, si uno como Estado no visibiliza que existe la problemática y que esa problemática se da sobre sujetos de derechos, sobre personas con el derecho a la protección, además con derecho a protección prioritaria, ya que se considere siempre su interés superior, porque ellos son lo que el mundo primordialmente manda a proteger. Pero si nosotros como sociedad y como gobiernos, como estados, como funciones del Estado, no lo internalizamos y no lo hacemos, tenemos los resultados que estamos teniendo. Más bien, esto es galopante, el incremento de violencias que se ejercen contra los niños y el incremento de niños que también ingresan al mundo violento, también es un problema ahorita, como decía Verónica. El reclutamiento de estos niños, niñas y adolescentes es un problema gravísimo. Pero Mira, también se mencionaba, por ejemplo, que en estos casos muchos de los niños no saben dónde acudir. Hay muchos niños que quieren decir lo que está pasando, pero tienen miedo, no saben dónde acudir, a dónde dirigirse. Pero el tema de tener a dónde acudir es muy grave, porque el Sistema Nacional de Protección Descentralizado para la Niñez y Adolescencia fue desmontado sistemáticamente desde hace 10 años. Este momento, dónde acudir es difícil. Tienen los que están escolarizados, pueden acudir a su institución educativa, a su DS, a su rector. Los que no están escolarizados podrían a las juntas cantonales de protección de derechos, donde hay. Pero lo que siempre se les dice a los niños es: tengan una persona de confianza. La persona de confianza como adulto tiene que representarles. ¿Por qué? Porque el niño, niña o adolescente, primero, no tiene capacidad jurídica para denunciar en el Ecuador. Y segundo, tiene que ser protegido de la revictimización. Entonces, por eso es que yo siempre hablo de un cambio en la concepción social que tenemos frente a la niñez. Los niños tienen que tener un puerto seguro donde llegar, sea su mamá, su papá, la abuelita, el tío, alguien que esté preocupado de su desarrollo y de ese desarrollo con protección. No solo porque legalmente lo manda, sino, como digo, hasta instintivamente deberíamos actuar así, como actúan todas las especies animales del mundo. Hasta las plantas protegen a los renuevos. De la misma manera lo hicieron otros representantes de World Vision y también de las funciones del Estado, quienes han resaltado la importancia de proteger a los menores en el país. Esto fue lo que señalaron. La situación es realmente complicada, como habíamos relevado hace un momento, y les invito a leer el informe alternativo que hemos presentado. La verdad nos deja un panorama bastante desolador, mejor dicho, pero no queremos quedarnos allí. Hemos inclusive puesto el nombre al evento como Nada que Celebrar, para más bien invitar a una reflexión, no desde el pesimismo, sino desde el realismo, entender lo que está ocurriendo, porque parte de digamos, el primer paso para poder pensar en solucionar estos problemas es entenderlos. Nuestra posición como organización de ayuda humanitaria, pero también dentro del colectivo al que estamos representando ahora y los otros colectivos con los que nos juntamos para hacer el informe, es justamente un llamado a la unidad, que se logre un acuerdo a nivel nacional, se cumple realmente lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, donde establece una triada de protección: Estado, sociedad y familia, para que sí, el gobierno, el Estado, las instituciones respondan, pero también las organizaciones sociales, no solamente las de cooperación internacional, sino todo tipo de organización social, y en general la sociedad ecuatoriana regrese a ver hacia nuestros niños y niñas y diga: ok, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchos desafíos, pero si no comenzamos a tomar medidas ya, en 5, 10, 15 años vamos a haber perdido totalmente la batalla. Se mencionaba que, por ejemplo, el 30% de los niños sufren un tipo de violencia a nivel de la sociedad y que cada hora es vulnerado un menor de edad. Es datos que realmente llaman la atención. Sí, son datos muy preocupantes, pero que además también existen los no datos. Justamente una de las
de los temas que nosotros estábamos relevando es que no tenemos un sistema integrado de información a nivel nacional. Los datos que hemos logrado presentar los hemos hecho a través de la poca información oficial que existe, también haciendo algunos cálculos, algunos porcentajes, y les presentábamos este promedio, ¿no? De cada hora tenemos vulneración sexual de un niño en el Ecuador o una niña. Entonces, quizás son más inclusive, porque como les decía, hay que tener en cuenta también la no denuncia, porque como el sistema no funciona, la gran mayoría de víctimas prefieren no denunciar, porque cuando lo hace, además, no tiene una respuesta adecuada, hay revictimización, no llega a sentencia, hay un 90% de impunidad en los casos de violencia sexual, por ejemplo. Entonces, creemos que en realidad los datos son importantes, pero no es lo más importante. Creo que solamente revelan parte del problema, que tiene que ver también con que no tenemos datos reales. Seguramente los que estamos presentando son aún más graves en la realidad cotidiana, pero como no los se están midiendo, no podemos tampoco relevarlos. Sin embargo, creemos que lo más relevante no es quedarnos en el dato, sino pensar de qué formas vamos a enfrentar esas situaciones. ¿Cuál es el reto entonces ahora para la sociedad ecuatoriana en este tema? El reto es grande. Yo pensaría que primero es tener en cuenta y reconocer que tenemos un problema. Bueno, varios problemas, o mejor dicho, un problema estructural alrededor de la protección de los derechos humanos de las niñas y los niños. Después, necesitamos institucionalidad. Para que haya la institucionalidad se necesita, por supuesto, norma y política pública. Está ahorita en discusión el proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la Asamblea. Niñas y Adolescencia desde el año 2003 en que fue aprobado. Tenemos ahora mismo la discusión del proyecto de Código Orgánico de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que está en la Asamblea. Además de ese código, seguramente una deuda que tenemos como Estado, como país, desde el código del 2003 no hemos tenido la política de protección, a pesar de que estaba ahí establecido como una de las obligaciones legales de cumplirse, no se ha cumplido, esperamos que ahora sí lo logre. ¿Por qué? Porque con una planificación que apueste con un proyecto de país, no solo del gobierno de turno o de los que vengan en el futuro, sino de política de Estado, y que además involucre a la sociedad, no solo a la organización la sociedad civil organizada en relación con los derechos de niñas y adolescencia, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Creo que es el primer paso. Después de eso, y lo más importante quizás, comenzar a pensar en los presupuestos. Ninguna política pública, ninguna norma, ningún esfuerzo que podamos hacer en relación con la protección de los niños va a ser efectivo si es que no se tienen los recursos necesarios para eso. Los recursos no siempre son económicos, pero sí, la inversión está demostrado en el informe, no ha sido la mejor, no ha sido la efectiva, y eso se está también demostrando con los datos que hemos presentado de todo el incumplimiento de los derechos que tenemos a nivel del país. Creo que esos 3 puntos, normativa clara, una política de Estado que sea permanente y no dependa de la voluntad política, valga la redundancia, de los gobiernos que vayan turnándose, y además presupuesto, que además haya un pacto fiscal, como decíamos en la presentación del informe, para que esos recursos se protejan de tal manera que siempre estén destinados a lo que tienen que estar destinados, que es la política de protección integral de niños. Si podemos dar esos 3 pasos y además cada ciudadano, cada ciudadana un compromiso de comenzar al menos a discutir estos temas, es un gran avance para lo que queremos llegar. Y este fue el informe alternativo de la presentación de los derechos de niñas y adolescentes que se estaría tomando en cuenta por parte de los colectivos defensores de derechos humanos, también de los que protegen a la niñez en el Ecuador. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Rolando, por compartirnos un poco más acerca de este informe alternativo sobre los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país, que en este caso también deja resultados lamentables de análisis y de atención. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa y regresamos con ustedes.